Otra vez aquí en Pamplona. Esta es su segunda vez. Esta vez nos viene a hablar de otro tema. Y bueno, me toca presentarlo. Él es presidente de CAI Group, que es una consultoría estratégica que se dedica sobre todo a temas de economía, pero también hace información y comunicación. Y él es profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Desde hace 10 años hace lo que se llama think tank, que yo es la primera vez que conocía esa palabra, que son grupos de análisis. Ellos lo que hacen son, de todos los análisis en su devenir profesional, todas las conclusiones que van sacando, lo que pretende es volcarlas a la sociedad para realmente aportar nuevas visiones. Ellos tocan 3 temas, que son economía internacional, política internacional, geopolítica y un nuevo tema que es cultura y valores. Y él nos va a hablar hoy de esto, de cultura y valores. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, ellos están de alguna manera en la vanguardia y más allá, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, pues ven que se viene un gran cambio, un cambio de contexto en cultura y valores, y que de alguna manera el detonante de este cambio va a ser la situación geopolítica que ya estamos empezando a vivir. Entonces, de alguna manera, el saber todo esto pues puede marcar la diferencia en que realmente esto lo vivamos como un tsunami que nos arrolle, o que lo podamos vivir pues como un oleaje en el que más o menos vayamos ahí navegando la situación, ¿no? De alguna manera también nos prepara un cambio psicológico porque como que se viene abajo toda la escala de valores que hasta ahora como sociedad teníamos. Algo muy importante que quiero destacar de la charla que tuve con él, y que esto es lo que os estoy intentando contar ahora, es que realmente nosotros nos cuesta mucho cambiar lo que pensamos y sobre todo aquello que está relacionado con valores y cultura, porque realmente lo que pensamos no está solo unido a nuestra parte racional, ¿no? Somos un complejo entre mente y emociones, y estamos muy arraigados, muy enganchados emocionalmente a lo que pensamos, y de alguna manera, aunque nos justifiquen racionalmente otra manera de pensar, si esto nos lleva muy lejos de donde estamos, pues realmente lo rechazamos. Y esto me parece súper importante que lo tengamos en cuenta, porque yo os pido que intentemos pues abrir hoy nuestra mirada. Yo no sé lo que nos va a contar, pero estoy deseando que nos lo cuente ya. Y bueno, también me ha avisado un poco de que este tema de cultura y valores es un tema muy íntimo, porque nos toca la parte más nuestra. Y es un tema, pues eso, delicado, y él avisa un poco de que hay gente que puede llegarse a sentir ofendida y de alguna manera quiere pedir perdón de antemano por esto, porque sabe que es un tema delicado. Y bueno, yo una de las preguntas que le hice cuando hablé con él es, bueno, pero tú ¿cómo ves el futuro? ¿Eres esperanzador? ¿Cómo lo ves, no? Porque realmente para mí es algo muy importante, ¿no? No solo tenemos que conocer lo que acontece, sino también poder tener esperanza, ¿no? Y entender que esta situación que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir igual difícil, entre comillas, realmente viene como un regalo, ¿no? Un regalo para que nosotros podamos de alguna manera traspasar nuestros límites y alcanzar toda la potencialidad que realmente somos capaces. Y bueno, desde ahí pues él dice que de alguna manera una posible solución sea esa, ¿no? Un movimiento de masas, y que el número
pues es muy importante también. Pero bueno, no solo un número, también un número de gente que conozcamos nuestra verdad, que podamos hablar a través de ella y que de alguna manera, si unimos estas voces, esta voz llegará donde tenga que llegar y bueno, yo creo que desde ahí seremos imparables, ¿no? Conectando con la verdad de quiénes somos, ¿no? Y bueno, pues bueno, aquí os dejo con él. Gracias por escucharme también, que está un poco así improvisado. Bueno, pues yo antes de esta magnífica presentación pensaba hacer una presentación propia, pero no sé si quedan temas, la verdad. No sé si queda algo que explicar, pero lo iremos haciendo un poco sobre la marcha. Efectivamente, como os han dicho, seguramente hay temas muy sensibles, puede haber gente que se sienta de alguna forma herida por las cosas que vamos a decir. Sí digo, pido perdón por anticipado, sobre todo porque no vamos a tener más remedio que tratar temas muy importantes demasiado rápido, pero es que no hay otro. Son muchos temas, son muchas diapositivas, las voy a tener que pasar rápidamente y ya digo, temas muy importantes, a lo mejor los tenemos que tratar en 5 minutos, cuando igual necesitarían una mañana completa o un día completo, pero bueno, parece que no hay otro remedio. Bueno, pues vamos allá. El tema es ¿qué está ocurriendo? Valores, cultura e ideología en la sociedad actual. Bueno, empezamos con una palabra que vamos a explicarla despacio, que es posmodernismo. Muchas veces cuando se habla de la cultura actual, de la cultura de las últimas décadas, finales del 20 y hasta ahora, pues se habla de que vivimos en un mundo de cultura posmoderna, ¿no? Bueno, el posmodernismo es más de lo que vamos a hablar hoy, es una corriente artística, filosófica, antropológica, pero en conjunto es una filosofía, una ideología que plantea la superación de las ideologías anteriores, las ideologías modernas, dice, entonces por eso se llama posmodernismo, y plantean sobre todo que las ideologías anteriores se basaban demasiado en la razón. Entonces plantean que la razón no es el instrumento fundamental para llegar a la realidad, para interpretar la realidad, y hay otros instrumentos más importantes, emociones, sensaciones, imágenes, etc., ¿no? Quedaros por favor con esta palabra, posmodernismo, porque la vamos a utilizar continuamente a la hora de hacer referencia a la cultura en la que nos movemos. Pero ya vais a ver que vamos a intentar, cuando podamos, igual se me escapa sin más la palabra posmodernismo, pero cuando pueda voy a hablar de corporativismo posmoderno o posmodernismo corporativo, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, ya he dicho, en corrientes artísticas, etc., no queremos cuestionar el conjunto del posmodernismo, sino en la medida en que el posmodernismo, en que la cultura actual ha estado condicionada por los intereses de las grandes corporaciones. Y eso es a lo que le llamamos el corporativismo posmoderno o el posmodernismo corporativo. Hay otros que dicen que no, que el posmodernismo en su conjunto ha sido una ideología impulsada y una filosofía impulsada desde las grandes corporaciones, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Venga. Estamos efectivamente en un mundo en la encrucijada, estamos en unos años claves históricamente. Esto se ha dicho muchas veces, pero yo creo que en este momento es evidente, y es evidente desde muy distintos puntos de vista. Estamos en un modelo económico agotado, esto antes lo decían los críticos, pero en los últimos años lo están diciendo las propias multinacionales, las grandes corporaciones, etc. Hace falta un nuevo modelo, eso es otra cuestión, pero hoy no vamos a hablar de eso. Estamos en un modelo económico agotado, esto es muy importante. En política, estamos en un choque geopolítico que era latente desde hace 15, 20 años, pero que ha estallado en el año 2022 alrededor del conflicto en Ucrania, y ahora tenemos claramente un enfrentamiento entre dos bloques, los países emergentes y en buena parte de los países en desarrollo por un lado y Occidente por el otro, pero ese choque geopolítico va a definirlo todo a partir de ahora seguramente. Y luego tenemos, desde el punto de vista de la ideología, cultura y valores, que es de lo que vamos a hablar hoy, tenemos esa filosofía, esa ideología básica de las últimas décadas, la ideología dominante en Occidente, que es el corporativismo posmoderno, pero que, y esto ya empezamos a decirlo, que no es el modelo dominante en el resto del mundo. Es la ideología dominante en Occidente, pero rechazada cada vez de forma más clara por el resto del mundo.
y además tenemos movimientos internos dentro de Occidente cada vez con más fuerza, digamos populistas de izquierda, de derecha y tal, que van rechazando también ese posmodernismo todavía dominante, ¿no? Bien. Bueno, es importante, a veces se habla también, al definir esta época, se habla del posmocapitalismo o el capitalismo posmoderno. Algunos, muchas veces, hablando desde un punto de vista económico, hablan del neoliberalismo, pero en realidad podemos decir claramente que en esta época tenemos un neoliberalismo como lo que se ha llamado neoliberalismo. A mí no me gusta la palabra, pero bueno, hay que definirlo de alguna forma. El neoliberalismo como el modelo económico que se introduce a partir de los años 80 y sobre todo de los 90, y el posmodernismo corporativo como la parte sociocultural del neoliberalismo, si queréis. Es decir, en la misma época tenemos como modelo económico el neoliberalismo, como modelo sociocultural el posmodernismo corporativo. Los dos, tanto el neoliberalismo como el posmodernismo corporativo, se empiezan a trabajar, a impulsar en los años, durante la Guerra Fría, si queréis, en los años 60, 70, 80, pero se disparan y se extienden al conjunto de la sociedad, por lo menos al conjunto de Occidente, cuando en los años 90. A partir de cuando termina la Guerra Fría, hay una serie de documentos, incluso libros, en los que se dice claramente, bueno, ya ha terminado la Guerra Fría, se ha hundido el bloque socialista, el mundo es nuestro, las grandes corporaciones occidentales ya no tienen enemigo, ahora podemos desplegar nuestra ideología y nuestra forma de pensar como queremos, y entonces se despliega en el ámbito económico a toda la sociedad, a todos los gobiernos, el neoliberalismo, y en el ámbito cultural este posmodernismo corporativo. Bueno, vamos a hablar de ideología y de valores, y este es un concepto importante para entender el fondo de esta cuestión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de valores? Aquí estamos entendiendo como valores como las motivaciones básicas de las personas, las que nos llevan a actuar de una u otra forma, a tomar unas u otras decisiones, ¿no? Pero dentro de esos valores, dentro de esas motivaciones, distinguimos entre valores personales, los valores, vamos a decir, de interés personal, y los valores sociales. Valores sociales serían los que nos llevan a actuar de una determinada forma porque pensamos que es del interés de la comunidad en la que vivimos. ¿Qué comunidad? Cualquiera. Puede ser la pareja, puede ser la cuadrilla de amigos, puede ser la familia, el pueblo, la nación, etc. Cualquier comunidad humana. Esos serían valores sociales, ¿no? Bien, ¿el problema cuál es? Es que históricamente esos valores sociales, que son muy importantes para todos a la hora de motivarnos, junto a los valores personales, a veces son valores que tienen bases objetivas, es decir, que se basan en las realidades, en las necesidades reales y en los retos reales de esa comunidad en la que vivimos, y otras veces se basan en la manipulación de esos valores sociales, precisamente porque son tan importantes. De alguna forma todos intentamos incidir en ellos. Cuando discutimos con alguien sobre ideología, sobre política, sobre alguna cuestión social, intentamos convencerle, estamos intentando incidir sobre los valores sociales de esa persona, y esto lo hacemos todos continuamente, ¿no? Esta charla podría ser una forma de incidir en los valores sociales, porque es tan importante que todos le damos mucha importancia a los valores sociales de los demás e intentamos influir en ellos. Pero ¿qué ocurre? Que hay grupos de personas que tienen, grupos de personas o grupos de interés que tienen una capacidad muchísimo mayor que los demás para influir en los valores sociales, sobre todo en este momento controlando los medios de comunicación y la industria cultural. Hay otros medios también, ¿eh? Con los medios de comunicación y la industria cultural, sobre todo a partir de la invención de la radio y de la televisión, consiguen introducirse dentro de nuestras casas 2, 3, 4 horas al día y empaparnos de esos valores que son los que las élites que controlan los medios y la industria cultural quieren que sean los valores sociales, ¿no? Entonces, los valores, lo que consideramos valores sociales, siempre han sido de alguna forma, una mezcla de lo que realmente son las necesidades de la comunidad y de lo que esos medios nos han hecho creer que son las necesidades de la comunidad. Desde el punto de vista de una evolución natural de la sociedad, una evolución correcta de la sociedad, es clave distinguir en los valores sociales qué parte responde a los valores objetivos y qué parte a las razones objetivas y qué parte está distorsionada por esos intereses particulares.
Esa es una cuestión clave. ¿Y cómo hacemos esto? Con el análisis. No todos podemos hacer un análisis directo, pero al final hay que analizar la realidad, ver a ver esa realidad qué me dice y sobre esa realidad qué es lo que me están manipulando o no. Dentro de lo posible hay que intentar acercarse al análisis racional de los hechos. Bien. Bueno, bases objetivas de los valores posmodernos. Hay evidentemente otras cosas, pero de lo que han sido valores característicos de estos 40 años aproximadamente, tenemos unos valores objetivos que están relacionados con estas cuestiones. Primero, el proceso de emancipación de la mujer. Segundo, la defensa del medio ambiente. Esto se hace más importante con el desarrollo económico, cuando los países o las naciones no están desarrolladas económicamente, su primer objetivo y lo que valoran por encima de todo es producir más, porque es que pasan hambre, necesitan más bienes y más servicios, ¿no? A medida que esas necesidades básicas se van satisfaciendo, damos más importancia a otras cuestiones como el medio ambiente. Entonces, es natural que la defensa del medio ambiente se haya hecho un objetivo, un valor social fundamental durante estos años, ¿no? La protección de las minorías sexuales, étnicas y nacionales, ¿no? Y el respeto entre pueblos y culturas dentro de un proceso de globalización, ¿no? Bueno, el problema es que las grandes corporaciones se han introducido dentro de todos esos valores sociales objetivos para distorsionarlos y para gestionarlos de acuerdo con sus intereses. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Para conseguir esa distorsión de los valores sociales, son instrumentos claves que el instrumento clave es distorsionar la realidad, distorsionar ese análisis que podemos nosotros hacer de las cosas como son, para identificar cuáles son los retos reales. Y para distorsionar, para justificar esa distorsión de los valores reales, una filosofía muy adecuada es precisamente el posmodernismo, porque el posmodernismo justifica interpretar la realidad saliéndose de la razón. La razón no es lo importante, es más importante las emociones, los sentimientos, las imágenes. ¿Pero quién gestiona las emociones, los sentimientos, las imágenes? Pues el que controla los medios de comunicación. Y es eso lo que les permite, lo que les facilita, es la justificación filosófica de facilitarles la distorsión de la realidad a favor de sus intereses. Bien. Bueno, un choque conceptual. Ese corporativismo posmoderno, que es dominante en las últimas décadas, no somos nosotros los primeros que lo decimos, se ha dicho en bastantes libros y por bastantes autores, es en realidad una nueva variante del fascismo. Bueno, ponerlo entre comillas porque vamos a explicar qué es lo que queremos decir con esto. Bien, en principio ya hemos dicho que este corporativismo posmoderno se ha dicho que es la ideología, cultura del periodo neoliberal, del capitalismo del periodo neoliberal, ¿no? Hay un proceso de radicalización creciente, luego vamos a explicar por qué, aunque algunos dicen que es una radicalización creciente en el ámbito público, aunque en realidad los objetivos han sido muy radicales desde el principio, y ya lo vamos a ver. Y por eso, por distintas razones, se ha dicho que se sitúa cada vez más cerca de las bases conceptuales del fascismo y del nazismo. La apariencia externa, evidentemente, es muy distinta. Ahí tenéis a la izquierda, pues bueno, imágenes que relacionamos, si queréis, con el posmodernismo actual, y a la derecha imágenes que relacionamos con el fascismo, con el nazismo. Son imágenes mucho más agresivas, ¿no? Bien, sin embargo, hay puntos comunes, claves, fundamentales. Del primero ya hemos hablado. Una inspiración filosófica común, el cuestionamiento de la razón. Y por eso los filósofos posmodernos tienen como inspiradores filosóficos últimos a los mismos que el nazismo, Nietzsche y Heidegger. No voy a cuestionar aquí ni a Nietzsche ni a Heidegger, sino que ellos los utilizan como argumento para cuestionar la razón a la hora de acercarse a la realidad. Lo hizo el fascismo, lo hizo el nazismo y lo hace ahora el posmodernismo. Una referencia muy importante. El mismo promotor, y vamos a hablar de esto, al final han sido las grandes corporaciones occidentales las que impulsaron el fascismo, las que impulsaron el nazismo y las que han impulsado el posmodernismo. Instrumentalización en los dos casos
tanto el fascismo con el nazismo por un lado como el posmodernismo se han impulsado por las grandes corporaciones para servirles a sus objetivos. No es por nada, sino por conseguir unos determinados objetivos. Normalmente no solo de beneficios, sino de manipulación y control. Bien. Vamos a hablar, para que se entienda esto, de por qué decimos que las grandes corporaciones fueron promotoras del fascismo y del nazismo. Bueno, primero, ni el fascismo ni italiano ni el nazismo alemán hubieran sido nada comparado con lo que fueron si no hubieran tenido desde el principio ese apoyo constante de las grandes corporaciones. Apoyo financiero, apoyo de todo tipo, en el momento en que se crean los partidos, en el momento en que llegan al gobierno, etc., ¿no? ¿Para qué se crean? Bueno, pues para hacer frente a amenazas externas de esas grandes corporaciones. Primero, bueno, amenazas externas, la Unión Soviética, que comienza con la Revolución del 17, y amenazas internas, que eran un movimiento obrero muy agresivo y también, si se quiere, la crisis del 29, ¿no? Entonces, esas élites corporativas se sentían extraordinariamente amenazadas. Si el sistema soviético, que estaba teniendo un éxito aparente muy grande, se extiende, si estos obreros revolucionarios nos toman el poder, pues estamos perdidos. Entonces, utilizan otros instrumentos, pero uno de los instrumentos que ponen en marcha es el fascismo en sus dos variantes, el fascismo y el nazismo. Bien. La implicación corporativa en el nazismo es perfectamente conocida, está descrita en infinidad de trabajos académicos, libros. Aquí tenéis, por ejemplo, haciendo referencia a empresas concretas, un libro que relaciona a los Krupp, la empresa Krupp con el nazismo, los negocios alemanes, las grandes empresas alemanes y el nacimiento de Hitler. Aquí un libro interesante que fue escrito por el propio líder del grupo Thyssen, ¿no? Y escribiendo, y él decía, yo financié a Hitler, ¿no? Lo escribió después de la guerra un poco para justificarse por qué financia a Hitler, por qué luego cambié de opinión, etc. Por supuesto, todos cambiaron de opinión después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ejemplos hay de todos, no solo de grandes empresas alemanas, también de Wall Street, las grandes empresas y corporaciones norteamericanas, que tenían todos el mismo objetivo, hacer frente a la Unión Soviética, hacer frente al movimiento obrero, ¿no? Tenéis empresas de Wall Street que se implicaron y estudios que se han escrito sobre ello. Wall Street y la subida de Hitler, conexiones de las corporaciones americanas con el movimiento nazi, un libro sobre la implicación de IBM. Aquí tenéis, bueno, más empresas, más libros, bueno, todos los libros que queráis, ¿no? Está analizado por todas las partes, ¿no? Empresa por empresa, desde un punto de vista global, desde el punto de vista de la financiación de los partidos, desde todos los puntos. Bien. Esto es una anécdota interesante. Se dice mucho que Hitler llegó al poder a través de las elecciones. Esto no es tan claro. En un momento determinado, en el año 33, había un gobierno de coalición entre los nazis y la derecha conservadora, y el presidente de la República tenía que nombrar a un primer ministro, el canciller, ¿no? A un primer ministro, y iba a nombrar al representante de la derecha conservadora. Y entonces recibió una carta de las 20 grandes industrias alemanas diciéndole que no nombrara a Hitler. Eso fue decisivo para que efectivamente nombrara a Hitler. Esa carta está conocida, es el listado de los que firmaron la carta, etc. Bien. ¿Qué pasa en Italia? Bueno, en Italia todos estos análisis están hechos, pero además hay un dato muy interesante, que ya no son solo opiniones, especulaciones, para que veamos cómo detrás de estos movimientos había cosas muy distintas a las aparentes, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues de que en el año 2009 en concreto se descubrió ya de forma fehaciente cómo Mussolini había estado financiado por la inteligencia británica. Ya veremos cómo la inteligencia británica y las grandes corporaciones occidentales siempre han tenido una relación muy directa. Pero bueno, el caso es que aquí se descubrieron ya datos de la cuenta corriente donde pagos semanales de la inteligencia británica a Mussolini desde el momento en que deja el Partido Socialista hasta que crea el Partido Fascista. Pagos semanales de un gran importe. Bien.
no me voy a detener ahí. Bueno, entre el nazismo, el fascismo y el actual posmodernismo, esto ya lo hemos dicho, hay bases filosóficas y conceptuales comunes. Nietzsche y Heidegger, bueno, cada uno tiene sus ideólogos propios, el cuestionamiento de la razón. Esto es muy importante. Bueno, es importante que todo esto se ha desarrollado, igual con esto me estoy adelantando un poco, no estamos hablando aquí ni de izquierda ni de derecha, sino que esas grandes corporaciones han utilizado a las distintas fuerzas sociales y políticas independientemente de cómo se llamen. No vamos a entrar aquí en lo que realmente es izquierda, lo que realmente es derecha, lo que representa para unos y para otros, ¿sí? Pero grupos que a sí mismos se llamaban de izquierda empezaron a ser utilizados por las grandes corporaciones para impulsar estos movimientos neofascistas, neonazis, posmodernos, etcétera, sin ningún problema. Bueno. Bueno, por supuesto, en estos casos, en la medida en que hay una utilización corporativa, una cosa son los objetivos aparentes y otra cosa son los objetivos reales de las corporaciones que están impulsando los movimientos. Estas contradicciones, evidentemente, son continuas, pero no me voy a detener ahí por ahora. Bueno. Con todo esto se ha hablado de 4 versiones del fascismo. Una primera versión, de la que no hemos hablado todavía, sería anterior a estos movimientos, que son movimientos que se crean, malthusianismo, eugenesia, en el siglo XIX, partiendo de Inglaterra, partiendo de la, digamos, de la élite británica, la élite gestora del Imperio Británico, y partiendo desde el punto de vista ideológico del malthusianismo. Malthus fue un economista entre el siglo XVIII y el XIX que desarrolló una teoría de que el mundo iba al desastre porque la población crecía mucho más rápido que la producción de alimentos. Entonces, el desastre era seguro. Enseguida se demostró, luego lo comentaremos, que eso no era así, porque con el avance técnico y tecnológico la producción de alimentos creció mucho más rápido que la población. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que pasa a partir de ese momento. Y es que, aunque se demuestra que las bases de esa teoría son falsas, el malthusianismo se mantiene. ¿Por qué? Porque era una teoría que le resultó muy interesante a las élites para empezar a desarrollar estrategias contra la población. Estrategias de reducción de la población, estrategias de sometimiento de la población que no les gusta, etc. Y esto se gestiona sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y por eso se ha hablado como la primera fase del fascismo, ese fascismo todavía latente, si se quiere, en Inglaterra, sobre todo a fines del siglo XIX. Teníamos luego el fascismo italiano, el nazismo alemán y el neonazismo posmoderno, ¿no? Siempre son proyectos radicales de las oligarquías con fines de control y manipulación a favor de esos objetivos de las grandes corporaciones, objetivos económicos, políticos, etc. Bien. Bueno, se ha dicho que dentro de los movimientos fascistas el actual posmodernismo se parece más al nazismo que al fascismo. ¿Por qué? Bueno, primero por su radicalidad, ¿no? En principio el nazismo se considera una variante extrema del fascismo, más radical que el fascismo italiano, si queréis, pero hay que tener en cuenta que el nazismo ya era nazismo antes de los campos de concentración. Bien. O sea que no es necesario que haya campos de concentración para considerar nazi a una ideología. Bueno, sus objetivos van más allá del control socioeconómico, van más allá de los objetivos socioeconómicos, se apoyan en un concepto de eugenesia, ya hemos hablado antes, esos conceptos que aparecen en Inglaterra en el siglo XIX de control de la población, reducción de la población, con un pretexto o con otro. Eugenesia es una doctrina que aparece en Inglaterra y luego se extiende a Estados Unidos a fines del siglo XIX, que nos dice, bueno, también relacionándose con el malthusianismo, etc. Bueno, lo que tenemos que hacer es que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. ¿Quiénes son los peores? Eso cambia.
A veces se considera que los peores son los que tienen alguna incapacidad, otras veces los de las razas que no me gustan y otras veces los pobres. Los pobres, que claro, son fijaros en qué momento estamos hablando, el 95% de la población. Bueno, entonces la eugenesia plantea distintas estrategias y políticas para avanzar en esas teorías. Esto se desarrolla en Inglaterra y Estados Unidos a fines del siglo XIX ya veremos que tienen una extraordinaria influencia en el nazismo, en el periodo nazi en Alemania, y luego en el posmodernismo actual. Bueno, vamos a ver que el neonazismo actual es una ideología ultra radical, aunque no aparezca así públicamente, que va mucho más allá de los objetivos políticos y económicos, tiene un planteamiento de reducir la población desde su origen, y ya veremos esto en qué se basa, planteamientos de decrecimiento, que esto viene también del malthusianismo, y los dos están relacionados, porque al final decrecimiento implica menos capacidad de mantener población, decrecimiento al final va a querer decir menos población. Bueno, hay una estrategia de hacer desaparecer, superar los pueblos, la cultura, la familia, todo tipo de comunidades sociales, y ahora incluso, en los últimos años, aunque en principio, que sepamos, no se ha llevado a la práctica, pero ya se está hablando expresamente de lo que se llama la desaparición del ser humano a través de la fusión hombre-máquina o hacia convertir a las clases superiores en superhombres. Luego lo explicamos, pero esto va más allá que el nazismo. En este sentido es más radical que el nazismo, aunque, al menos por ahora, no hemos tenido campos de concentración. Bien. Esto ya lo hemos dicho, son movimientos fascistas, radicales, de manipulación y control social, al servicio de las grandes corporaciones. Bueno, ¿y cuál es el origen del neonazismo posmoderno? Bueno, nos podemos ir, como hemos dicho antes, al siglo XIX o a ámbitos más cercanos, ¿no? Fines del XIX, años 30, ahí tenemos. Eugenesia, recordad, eugenesia son esas políticas que defienden que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. El antinatalismo, control de la población, ahí ya se empiezan a crear las bases conceptuales que han llegado hasta ahora. Luego, otra fase podemos citarla en la Guerra Fría, en los años 60 o 70, hay ya un planteamiento más geopolítico de estas teorías, se empieza a defender la reducción de la población por razones geopolíticas y se empiezan a marcar estrategias que luego, ya lo veremos, han definido, tanto desde el ámbito de la manipulación de los derechos de la mujer como de la manipulación del movimiento ecologista, han definido las bases fundamentales de lo que son las corrientes posmodernas actuales. Bien, ya podemos decir que reducir y controlar la población se plantea como un objetivo político, estamos hablando ahora de la Guerra Fría. El ecologismo, el feminismo y el globalismo se consideran excelentes instrumentos para ello. Bueno. ¿Qué pasa en la Guerra Fría? Bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un momento concreto, que es 1949, 4 años después del final de la Guerra Mundial. ¿Qué pasa en 1949? La Revolución China. Entonces, en el momento en que China se vuelve comunista, en el año 49, empiezan a aparecer análisis, sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra, en el sentido de que, cuidado, que todos estos países que no controlamos, que son nuestros enemigos, tienen muchos habitantes y se reproducen mucho. Aquí tenemos un gran riesgo geopolítico. ¿Qué hacemos? Y empiezan a desarrollar objetivos, políticas, estrategias para hacer frente a ese reto. Primero son las grandes corporaciones occidentales, que son las que siempre tienen el liderazgo, en este caso la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, etc. Y luego, poco a poco, van trasladándolos a los gobiernos. Fundamentalmente, ¿a qué gobierno? Al de Estados Unidos, que es el que tiene el liderazgo mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo quiero controlar el mundo, mi clave, mi objetivo es controlar las políticas del gobierno de Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Y eso es lo que hace. Bien, digo, desde ese momento se desarrollan ideas y estrategias para controlar o reducir la población. Esas ideas que ya venían de la eugenesia, del malthusianismo, etc., en el ámbito del fin del Imperio Británico,
ahora, y también en el nazismo y tal, ahora se plantean por razones geopolíticas. Bueno, para situar esto un poco en contexto, hemos hablado, no me voy a extender mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero hemos hablado del Imperio Británico como una fuente de todos estos conceptos constante, precisamente porque al final del Imperio Británico, al final del siglo XIX, empiezan a desarrollar teorías en la élite británica, primero para justificar lo que están haciendo con los países colonizados, para justificar también lo que hacen con la población de sus países, y segundo, para definir qué es lo que tienen que hacer para seguir manteniendo el poder. Primero, como Imperio Británico, definen, por ejemplo, es lo que luego ha sido la Commonwealth de naciones, que son naciones, digamos, asociadas a Gran Bretaña todavía, antiguas colonias, y segundo, empiezan a desarrollar estrategias para mantener el control sobre los otros países. ¿Cómo lo hacemos? Pues una estrategia fundamental es influir en Estados Unidos. Desde Inglaterra influir en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que, sobre todo a partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, las élites británica y norteamericana se van fusionando. Con lo cual, porque claro, lo que defendían estas élites no eran los intereses de los ciudadanos británicos, a los que desprecian tanto como a todos los demás, ¿no? Eran los intereses de esa élite británica que se fusiona con la élite norteamericana y al final con el conjunto de la élite occidental. Entonces tenemos por un lado el control de Estados Unidos y por otro lado van desarrollando estrategias que luego van definiendo lo que luego llamaríamos el globalismo, ¿no? La conveniencia de disponer de instituciones internacionales que nos sirvan para ir debilitando los estados y mantener nuestro poder como grandes corporaciones. Vale. Bueno, pues ahí tenéis las ideologías que surgen a raíz de esa crisis del Imperio Británico: el globalismo, el racismo, la eugenesia, la inteligencia británica es un instrumento fundamental, ya lo hemos dicho, para extender estas ideas fuera de Inglaterra, y luego la estrategia de pasar su influencia, su poder de Gran Bretaña, extenderlo a Estados Unidos, ¿no? Y desde el punto de vista de los ideólogos, tenemos a Malthus, ya lo hemos comentado, y luego tenemos, el Malthus se funde con el darwinismo. Ya sabéis, Darwin es el origen de la teoría de la evolución, y lo que surge inmediatamente con la teoría de la evolución en los años siguientes, e incluso desde el entorno cercano a Darwin, es lo que se ha llamado darwinismo social, que es, bueno, toda la teoría, aplicar la teoría de la evolución, ¿por qué no aplicamos a los seres humanos, a la sociedad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues que la sociedad es bueno que los que tienen poder pues se impongan a los demás, que los pobres o los malos o los que no me gustan se reproduzcan menos. Eso van reforzando todos esos conceptos que hemos comentado del malthusianismo y la eugenesia, ¿no? Y aquí tenéis una evolución interesante, como un líder del darwinismo social fue Huxley, uno de los seguidores de Darwin, pero un hijo de Huxley, de Thomas Huxley, fue Leonard Huxley, que fue uno de los promotores de la eugenesia, y dos hijos de Leonard Huxley fueron uno Aldous Huxley y otro William Huxley. Ya estamos hablando del siglo XX ya avanzado, ¿no? Aldous Huxley es el que escribió la novela Un mundo feliz, os suena seguramente, ¿no? Un mundo feliz, todos hemos pensado en una novela de ciencia ficción que habla de un mundo perfecto porque todo el mundo está sometido y es feliz gracias a una droga, creo que le llaman el soma, una droga que les hace sentirse felices. Bueno, es una novela de ciencia ficción, pero claro, si vemos el contexto nos cambia un poco. Un contexto en el que Aldous Huxley, él también era drogadicto, que trabajó con la CIA en la implantación y la extensión o en la utilización de sistemas de drogadicción para la manipulación del movimiento juvenil en los años 60, y que también teorizó sobre el globalismo, sobre la reducción de la población, etc. Y su hermano, y claro, vemos también de qué fuentes vienen, ¿no? Y su hermano, Julian Huxley, es muy interesante porque presidió la Sociedad de Eugenesia británica, pero a la vez
está, luego lo veremos, entre los promotores del nuevo movimiento ecologista a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a ver cómo hubo un movimiento en parte proto-nazi, con Julián Hussey, en parte neonazi, que crean en concreto el WWF, que en este momento todavía, junto a Greenpeace, es la organización ecologista más importante en el mundo. Bien, y crean también un fondo de financiación para financiar desde las élites corporativas al conjunto del movimiento ecologista. No porque les preocupara un pito la ecología. Eso es muy importante. Vale. Participó también en la creación del Club de Roma, luego veremos la importancia del Club de Roma en el movimiento ecologista actual. Es la base de lo que vamos a llamar el catastrofismo climático, no del ecologismo, sino del catastrofismo climático, y fue el primero que empezó a utilizar la palabra transhumanismo, de la que ahora se está hablando mucho, ese concepto de que los seres humanos, o más bien las clases altas, van a dejar de ser seres humanos, sino que van a ser otro tipo de especie. Bueno, pero esto nos sitúa un poco en esa línea que conduce desde esa crisis y esa ebullición ideológica del Imperio Británico hacia la situación actual. Ya hemos dicho que en todo ese proceso se utiliza lo mismo la derecha que la izquierda, los instrumentos corporativos que, digamos, núcleos que se llamaron a sí mismos progresistas, pero que fueron instrumentos desde los cuales las grandes corporaciones precisamente intentaron manipular a los movimientos progresistas. La sociedad fabiana, que todavía existe, se creó para manipular precisamente en favor de los intereses de las corporaciones, primero a los liberales y luego a los laboristas. Con la escuela de Frankfurt pasó algo parecido y, bueno, esto llevó a lo que ahora en Estados Unidos se está llamando marxismo cultural, pero bueno, es bastante discutible, tendríamos que eso tenga una lógica. Bueno, estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial y vimos cómo las grandes élites corporativas, y en especial el grupo Rockefeller, es uno de los más destacados en Estados Unidos. Bueno, durante un siglo han sido el gran trust corporativo de Estados Unidos, ¿no? Y se implicaron de forma muy directa y pública en todas estas teorías de interés corporativo, de que sobra gente, la población es demasiada, etc., ¿no? Aquí tenemos a uno de los Rockefeller en el año 67, pero no tenemos tiempo para ver el vídeo. Pero bueno, un hito muy importante, informe Rockefeller del 72. Este ya no es el grupo Rockefeller como corporación, sino un informe Rockefeller del gobierno, porque los Rockefeller también estaban en el gobierno, no tenía ningún problema para asumir la vicepresidencia del gobierno de Estados Unidos entonces, ¿no? Luego han sido más discretos. Pero bueno, tenemos un primer informe de Rockefeller en el que ya nos habla de la necesidad de contener y reducir la población y empiezan a plantear algunos conceptos que, ojo, que nos empiezan a chocar, ¿no? Porque empiezan a decir, bueno, medidas clave para empezar a reducir la población: igualdad de derechos para la mujer, anticonceptivos, aborto, servicios de salud relacionados con la fertilidad. Es decir, una serie de medidas que en principio todos pensamos que son de interés social, pero esto es muy importante, ellos no las plantean porque sean de interés social, sino para reducir la población. Esto es muy importante. Esto no cuestiona el que una determinada medida sea o no correcta, sino por qué querían ponerla en marcha. Bueno, más importante todavía por su claridad, informe Kissinger del 74. Este es un informe también del gobierno, pero que quedó oculto hasta el final de la Guerra Fría. Se declaró confidencial y secreto y no se pudo descubrir, no se pudo conocer hasta el final de la Guerra Fría. El título ya nos dice claramente su finalidad: implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. Bueno, está en el contexto que hemos comentado antes, ¿no? Bueno, esos países que no controlamos, esos países enemigos, tienen demasiada población, se reproducen demasiado, ¿qué hacemos? Y lo curioso, lo llamativo, es que apuntan otras medidas también, pero apuntan a planificación familiar,
acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, extensión de los derechos de la mujer. Bueno, lo mismo que antes. Nosotros siempre hemos pensado que estas cosas se han ido desarrollando por interés social, pero ellos, desde luego, lo que estaban pensando era en reducir la población. Y no reducir la población para que la gente en ese país, por lo que sea, viva mejor, sino al contrario, para hacer daño a esos países. Son países enemigos. Bueno. Un tema extraño de ese informe, y que se ha comentado mucho, es que en el último capítulo dice, bueno, pero para que todos esos países acepten entrar en esas políticas, las tenemos que aplicar también en Europa y Estados Unidos. Bueno, es un argumento, desde luego, en principio, aparentemente absurdo, ¿no? Porque si yo lo estoy planteando para debilitar a esos países que son mis enemigos, tengo que hacerlo también para debilitarme a mí. Pero el caso es que así queda el informe y en principio esas son las políticas que se aprueban, que se aprobó por el gobierno Nixon y después ratificó el gobierno Carter. Bien. Interesante también, ¿qué instrumentos van a utilizar? Además de la acción directa del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Agencias gubernamentales de Estados Unidos, FBI, CIA, USAID, la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos, las agencias de la ONU, porque entonces todavía Estados Unidos tiene un peso importante en la ONU, pero entonces su control era casi total, fundaciones corporativas, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etc., y ONGs. Claro, si nos damos cuenta, en la práctica, de hecho, son los instrumentos que han puesto en marcha prácticamente todas las corrientes posmodernas. Bien. Bueno, claro, muchos autores o analistas se han preguntado sobre, esto lo he dejado a medias, sobre ese último capítulo, ¿no? ¿Qué sentido tiene, cómo hay que interpretar que en ese último capítulo hayan extendido esa argumentación a Europa y Estados Unidos? Claro, la única interpretación que se ha encontrado como lógica es que para los que han escrito ese informe, tan enemigos son esos otros países como la población de sus propios países. Bien. Bueno, otro hito muy importante, la creación del Club de Roma, que todavía existe. Bueno, el Club de Roma se crea en el año 68 por miembros de WWF. Ese WWF, ya hemos comentado antes, que lo crean neonazis fundamentalmente, luego explicaremos, financiado e impulsado por el Rockefeller Fund, o sea, tiene una fuente neonazi y otra fuente corporativa, y el cambio fundamental que aporta el Club de Roma es que a efectos de la reducción de la población pasa de las razones geopolíticas a las razones ecológicas. Ahora somos muchos, somos demasiados, crecemos demasiado por el medio ambiente. Esto va a hacer daño al medio ambiente. Publican un libro del que repartieron millones de ejemplares de los índices del crecimiento y plantean reducir la población y reducir el crecimiento, porque si no, vamos al desastre. Bien. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Bueno, esto también, otro miembro de la familia Rockefeller, hablando de cómo somos demasiados, el gran reto de la humanidad es reducir la población. Esto era una constante entonces, ¿no? en estos entornos corporativos. Bueno. Haciendo un esquema. Tras la Segunda Guerra Mundial, pasamos del racismo y la eugenesia como estrategias básicas de impulso por parte de las grandes corporaciones a través del fascismo, el nazismo y esos movimientos eugenésicos en Inglaterra y en Estados Unidos, a la geopolítica y la ecología como argumentos para contener el crecimiento, reducir la población. Hitos. Bueno, tenemos en el 61 se crea ese WWF, en el 68 el Club de Roma, en el 70 el Club 1001, lo crean los mismos que crean el WWF para recoger financiación entre las grandes corporaciones y los grandes inversores para financiar el movimiento ecologista. En el 72 se publica ese libro de los límites del crecimiento
Bueno, y este es un hito en Estados Unidos fundamentalmente en el 80, ¿no? Entonces, tras la Guerra Fría, durante la Guerra Fría es dominante el argumento geopolítico, tras la Guerra Fría es ese catastrofismo climático, que no es exactamente el ecologismo, sino es una definición de que o vamos a la catástrofe climática, ¿no? Vale. Y los hitos serían también después inmediatamente después de la Guerra Fría. En el 92 la cumbre de Río, las cumbres anuales, la última se ha celebrado ahora mismo en Dubái, ¿no? Bien. Con respecto a la reducción de la población, ya lo hemos hablado, el informe Rockefeller del 72, el informe Kissinger del 74, cómo se va a desplegar, y tras la Guerra Fría esto se aplica a través de lo que vamos a llamar no feminismo, sino posmofeminismo, manipulación de minorías, explotación de inmigrantes. Bueno, ya hemos dicho, una clave histórica en todo esto es esa implicación del gobierno de Estados Unidos, pasar de Gran Bretaña hacia Europa y Estados Unidos. Esto se consigue a través de los hitos que hemos comentado. Por un lado, reducción de la población a través de ese informe Rockefeller y Kissinger, salvar el planeta después, ya no por razones geopolíticas, informe global del gobierno Carter. Bien. De alguna forma, durante unos años hubo un reparto entre los republicanos que apostaban más por las razones geopolíticas y los demócratas que apostaban más por las razones ecológicas, sobre todo en los años 80, principios de los 90, ¿no? Pero bueno, enseguida se pusieron de acuerdo. Al final era, con una razón o con otra, hay que reducir la población, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos de alguna forma lo que hemos comentado, ¿no? Dentro del posmocapitalismo tenemos la vertiente económica, que sería el neoliberalismo, la vertiente cultural, que sería el posmodernismo corporativo, que desarrolla a partir de la Guerra Fría, hemos dicho, a partir de la Guerra Fría, las corporaciones, todas estas ideas que se habían impulsado de alguna forma en distintos ámbitos, se despliegan ya al conjunto de la sociedad. Y nos encontramos con esos movimientos: posmofeminismo, catastrofismo climático, manipulación de minorías, individualismo, extensión del individualismo al conjunto de la sociedad, globalismo y explotación masiva de migrantes. Bueno, vamos a hablar de temas concretos y ya os he dicho, perdonadme, dedicarles a esos temas 5 minutos cuando necesitarían una hora, pero bueno, de la emancipación de la mujer, que es un reto objetivo, a lo que llamamos posmofeminismo corporativo, es decir, la manipulación, si queréis, del feminismo a favor de los intereses corporativos. Hablando de retos objetivos, pues clarísimamente la división del trabajo. Ahí es donde ha habido un cambio fundamental, ¿no? Si queréis, nunca ha sido así tan claro, pero había una división tradicional del trabajo, en que el trabajo profesional era más bien responsabilidad del hombre y el trabajo doméstico más responsabilidad de la mujer, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX, curiosamente, con los procesos de industrialización, el trabajo profesional es muy duro y los sindicatos y los gobiernos intentan contener el paso de las mujeres al mercado de trabajo porque se considera explotación, se considera como el trabajo de los niños, ¿no? El trabajo era físicamente muy duro, ¿no? Claro, esto cambia seguramente con el avance técnico. La fuerza física es cada vez menos importante en el trabajo profesional, se hace más atractivo. Bueno, entonces todo el mundo se plantea por qué no incorporar a la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Bien, pero vamos a ver qué pasa. Esto sucede fundamentalmente en los años 60, 70, ¿no? Nos encontramos en los años 70 con unos documentos interesantes del movimiento feminista nórdico que nos dicen, bueno, la mujer se está incorporando masivamente al mercado de trabajo, esto está muy bien. Nos dicen, pero bueno, para gestionar esto correctamente habrá que reducir las horas de trabajo, ¿no? Es decir, si para producir X, que es lo que producimos, pues están trabajando los hombres, si no es duplicar, pero bueno, si se duplica la fuerza de trabajo, pues produciremos lo mismo trabajando todos la mitad, ¿no? Y así, esto es lo que va a hacer posible repartir entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico, ¿no? Racionalmente parecía perfectamente lógico, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que se hizo, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Qué se hizo? Pues lanzar a las mujeres al mercado de trabajo añadiendo 45 horas de trabajo por unidad familiar. Hemos estado durante generaciones pensando que con el avance técnico y tecnológico
y vamos a trabajar cada vez menos, y resulta que de pronto nos echan 45 horas por unidad familiar y nadie dice nada. Claro, nadie, los beneficiados de esto no son siempre los mismos, pero como consecuencia de esto, pues claro, estas feministas nórdicas decían, hombre, no se les ocurrirá, hablando de los que estaban liderando este proceso, no se les ocurrirá echarnos encima 45 horas de trabajo más. Pues eso es lo que se hizo. Claro, como consecuencia de eso, ha habido cientos de millones de mujeres que han estado durante generaciones trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Sin que nadie diga nada. Una hiperexplotación laboral que ha sido económicamente muy importante en el neoliberalismo, por supuesto. Pero, claro, esto ha tenido muchas consecuencias, ¿no? 40, 45 horas de trabajo familiar. Con esto quedó claro que el objetivo de esos movimientos no era en absoluto la emancipación de la mujer, sino probablemente la disposición de mano de obra barata, que es algo fundamental para muchos empresarios. Algunos dicen que para los malos empresarios, pero bueno, vamos a decir que para muchos empresarios, ¿no? Y ponemos entre interrogante por la barbaridad y porque es un tema muy fuerte, viendo los documentos de la Guerra Fría, pues nos estaban diciendo que era lo que querían hacer para reducir la población, si os acordáis. Bueno, no voy a entrar ahí, que evidentemente todo esto tuvo un efecto inmediato del hundimiento de la tasa de natalidad, lógicamente, claro. Pero bueno, tuvo también otros efectos indirectos, pero no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, la relación en todos los países entre incorporación de la mujer al mercado de trabajo y hundimiento de la tasa de natalidad es casi matemática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, no se hace repartiendo el trabajo anteriormente existente, se hace añadiendo 45 horas, lo cual significa relegar inevitablemente el trabajo doméstico y, de ser posible, minimizarlo. Bueno, ahí no voy a entrar, esto ya es cara al futuro, el reto que esto nos puede plantear, pero bueno, frente a ese reto, y perdonad si ridiculizo un poco el tema, me estoy yendo al extremo, ya sé, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con recordar ese tema del posmodernismo, la razón y la emoción, ¿no? Y nos encontramos constantemente con apelaciones de este tipo. Emakumea gora, viva las mujeres, gora emakumeak, emakumea gora, emakumea gora, ¿no? Vamos a ver, ¿vosotros os imagináis una manifestación o una concentración de pensionistas donde en lugar de pedir que les suban la pensión se dediquen a gritar viva los pensionistas? No, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Si hicieran eso, ¿qué diríamos? Pues están tomando el pelo. Es decir, pero es que esta es la base, ya lo vamos a ver en otros tipos de corrientes, la base del posmodernismo, ¿no? Yo consigo que os olvidéis de los problemas reales con una constante manipulación de emociones, imágenes, etc. Bien. Esto es lo que nosotros llamamos el posmofeminismo o feminismo corporativo, si queréis. Bien. Esa manipulación corporativa no es solo en este ámbito. Si vamos a los orígenes, nos encontramos que entre por lo menos unas cuantas de las promotoras del feminismo en distintos ámbitos estaban claramente manipuladas por los intereses corporativos, vamos a decir. Margaret Sanger todavía se la considera una líder del feminismo, ¿no? Claro, cuando esta es una de los promotores de la planificación familiar. Cuando lees lo que escribió esta mujer, dices, bueno, en principio efectivamente esta mujer estaba preocupada por la situación de las mujeres que no tienen acceso a medidas de planificación familiar. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, enseguida se deja arrastrar por los que la llevan a poner en marcha determinados programas relacionados con todo lo que hemos comentado antes. Reducción de la población, eugenesia, etc. Se deja arrastrar, no sabemos hasta qué punto, pero bueno, aparentemente con bastante complacencia, ¿no? Pero bueno, compromisos con reducción de la población, racismo, nazismo, eugenesia. De tal forma que en sus documentos empiezan a escribir de forma conjunta con autores nazis, empiezan a ver esos instrumentos de control de la población, los empiezan a gestionar en función de intereses corporativos, pero intereses que son, ven aquí, que aquí tenemos un montón de pobres en la calle, vamos a enseñarles a estas mujeres que no se reproduzcan tanto.
o en este estado que nos sobran los negros. Un programa. Y empiezan a entrar en estos círculos y en estos conceptos eugenésicos, pero al 100%. Es decir, una utilización clarísima de este origen del feminismo, protofeminismo, vamos a decir, y del control de la natalidad o de la planificación familiar con objetivos eugenésicos corporativos. La colaboración con los nazis fue constante, luego contaremos. Bueno, eso fue Margaret Sanger, y también la que todavía es la organización fundamental en Estados Unidos en planificación familiar, Planned Parenthood. Pues también en su origen estaban personas del movimiento eugenésico, fueron las que lo crearon. Una frase de Sanger: más niños de los aptos, menos de los no aptos. Este es el principal problema del control de la natalidad. Más claro, ahora. Pero luego tenemos Margaret Mead, otra de las grandes promotoras del feminismo desde el punto de vista de la antropología. Bueno, pero claro, trabajó al servicio de la inteligencia militar de Estados Unidos. Bueno, algunos han dicho que es una de las primeras bases de la que ahora estamos llamando ideología de género también. Y Gloria Steinem, que ella misma reconoció que había trabajado para la CIA. Vale. Bueno, saltamos de la solidaridad al anticulturalismo globalista. Vamos a hablar de las migraciones. Bueno, algunas de las claves del posmodernismo, ya las hemos mencionado, ¿no? Debilitar todo tipo de comunidades sociales, porque a las corporaciones les interesa extender su poder debilitando esas comunidades sociales. Hablan de multiculturalismo cuando en realidad lo que quieren es debilitar todas las culturas, ¿no? La solidaridad internacional se utiliza como pretexto para debilitar los estados, y el fenómeno migratorio es en realidad un fenómeno de explotación laboral masiva, ¿no? Bien, se suele decir que tiene un objetivo de solidaridad, y esto es una mentira absoluta, ¿no? En realidad, lamentablemente, estamos hablando de disposición masiva de mano de obra a bajo coste. Y no es otra cosa. Esto es algo, además, tan evidente que el hecho de que no se diga o no se pueda decir o se mire mal al que lo dice resulta casi increíble, ¿no? Pero nos refleja un poco el contexto de las últimas décadas, hasta qué punto han desaparecido las diferencias ideológicas como consecuencia de ese contexto del final de la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, es seguramente producto de un proceso similar a esa utilización masiva de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como disposición masiva de mano de obra barata. De hecho, esto cambia de un país a otro, pero más o menos coincide, los años 90 aproximadamente, en que el momento en el que se termina esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, con comienza la incorporación de mano de obra barata de otros territorios. Bueno, esto es más lo que hemos comentado ahora. Bueno, lógicamente, los trabajadores migrantes pues ocupan, de forma parecida a lo que pasó con las mujeres en su momento, los peores puestos de trabajo, ¿no? Los de menor valor añadido, los de menor cualificación, trabajadores sin contrato, en situaciones abusivas, menor sindicalización, mayor aceptación de abusos, etc. Bueno, objetivos aparentes: solidaridad, necesidad. En realidad, aumentar los beneficios a través de la explotación masiva de mano de obra barata, y probablemente esa debilitación de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Esto es muy importante por lo que decíamos. Esto es la mecánica habitual del posmodernismo corporativo. Tenemos una realidad muy evidente, que es la explotación masiva de mano de obra barata. ¿Pero qué nos enseñan los medios? Nos enseñan esto, ¿eh? Claro, apariencia, bueno, pues solidaridad, ¿no?, con estas personas que lo están pasando tan mal en el Mediterráneo. Para unos, solidaridad. Para otros, al contrario, ahora están utilizando, con una reacción muy fácil, como amenaza, ¿no? Nos están invadiendo desde el Mediterráneo, etc., ¿no? Pero al final, tanto desde una perspectiva como de otra, esto es mentira, ¿no? Bueno, objetivos de la manipulación: una vez más, evitar el análisis racional de la realidad. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es esta. Esto cambia un poco de unos años a otros, pero este es uno de los años en los que la inmigración irregular a través del Mediterráneo, etcétera, fue más importante en la Unión Europea, un 4% del total. La realidad es que la migración viene como mano de obra barata,
El que nos estén, cuando hablamos de migración, nos estén sacando del Mediterráneo es una manipulación emocional. Eso no es la migración. Eso es un tema que habrá que tratar, pues, en función de criterios de asilo, derechos humanos, etcétera, como sea. Pero el tema de la migración, en un 95%, es otro, ¿no? Bien. Adrián, 8 y 10. Bueno, vale. A ver si nos alargamos para terminar de forma acelerada todo esto, ¿no? Pero bueno, estos son informes de la Unión Europea sobre hasta dónde llega la explotación de la mano de obra migrante en el conjunto de la Unión Europea, en todos los países, ¿no? Pero bueno, no lo debe tener entonces. Otro elemento, el catastrofismo climático. Bueno, hay que tener en cuenta, en los orígenes, primeros orígenes del movimiento ecologista, ya tenemos cosas muy raras, ¿no? Primero, Estados Unidos. Tenemos un señor, Madison Grant, entre el siglo XIX y el XX, no era cualquiera, este fue amigo de 3 presidentes de los Estados Unidos, ideólogo del ecologismo, quizás el líder del ecologismo en Estados Unidos, de la eugenesia a la vez y del racismo nórdico. Escribió un libro algo así como El ocaso, algo así, de la gran raza. Hitler dijo sobre ese libro es mi Biblia. O sea, los orígenes del movimiento ecologista, por lo menos en Estados Unidos, y del movimiento nazi se fundan. Sierra Club es todavía hoy la primera organización ecologista en Estados Unidos. Bueno, sus fundadores eran también impulsores del racismo y la eugenesia. Bien, el WWF, después de la Segunda Guerra Mundial, ya hemos dicho, junto con Greenpeace, la primera organización ecologista del mundo, se crea en el 61. ¿Quiénes lo crean? Bernardo de Landa, cofundadores Felipe de Edimburgo y Julian Huxley. ¿Os acordáis de este Julian Huxley, que era presidente de la Sociedad de Eugenesia, que fue el que creó este concepto del transhumanismo? Estos son los que lanzan, ¡pum!, después de la Primera Guerra Mundial, esta organización fundamental. Se descubrió en los 90 una colaboración estructural de esta organización creando una contraguerrilla en Sudáfrica en el apoyo al apartheid sudafricano. Está claro que estos seguían siendo nazis, no eran. Bien, estos germen de otras organizaciones, ya hemos hablado del Club 1001 y del Club de Roma. El Club 1001 para captar financiación para las organizaciones ecologistas en su conjunto, el Club de Roma para impulsar el catastrofismo climático. Bueno, ¿quién era este príncipe Bernardo de Landa? Bueno, miembro del partido nazi, miembro de la SA, que era el ala radical del partido nazi, miembro de las Reiter SS, dentro de las SS, directivo en IG Farben, que fue las empresas que más directamente colaboraron con Hitler, se casa con la princesa Juliana de Holanda, se hace rey de Holanda, bueno, creó el WWF, bueno, todo esto, lo demás ya lo hemos comentado, además de otras actividades de interés corporativo. Bueno, esto es importante porque las familias reales en general se posicionaron de una forma más o menos clara a favor del nazismo hasta el final, hasta la guerra, claro. Pero muy llamativo, la familia real británica. Y acordaros las teorías que se estaban ya desarrollando en Inglaterra, ¿no? Ahí tenéis este rey, que fue rey durante 6 meses, creo, solo, Eduardo, pues VII, creo que fue. Bueno, pues estos eran declaradamente nazis, hicieron una visita de cortesía a Hitler, etc., ¿no? Pero bueno, ahí tenéis a Isabel II, levantando el brazo. Esta foto no se conoció hasta hace 10 años. Isabel II, bueno, ahí tenía 7 años, pero su madre y su tío. Bueno, pero pasaron, como casi todos, del apoyo al nazismo antes de la guerra al ecologismo, la reducción de la población por razones ecológicas, al después de la guerra. Bien, Felipe de Edimburgo, que es el marido de la reina Isabel. Felipe de Edimburgo murió hace 2 años, la reina Isabel que acaba de morir. Bueno, cofundador del WWF. Este hombre, ¿por qué destaca? Por hablar demasiado. Entonces, tiene frases constantes diciendo que la gran amenaza de la humanidad es que somos demasiados, que hay que reducir la población, etc., ¿no? En el año 88, en una entrevista, dijo: si me reencarnase, me gustaría volver como un virus mortal que contribuye a resolver la sobrepoblación. Luego se dijo: es una frase sacada de contexto, mentira.
porque un año antes lo había dicho por escrito en un libro, ¿no? En un capítulo de un libro, ¿no? Pero bueno, en una entrevista le preguntan ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la conservación de la naturaleza? La creciente población humana. En la situación actual no hay nada más. ¿Y tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Sonríe y no puedes adivinarlo. Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Bueno, entonces aquí nos encontramos con un cambio radical, ¿eh? Que es una cosa es el movimiento ecologista, que tiene una lógica de defensa del medio ambiente, ya lo hemos comentado al principio, frente a abusos en la industrialización por parte de las empresas, etcétera. De pronto se introduce un concepto absolutamente nuevo, que es el catastrofismo climático. Es decir, vamos a una catástrofe climática y como consecuencia de eso, vamos a decir que todo está justificado. Pero esto no viene de cualquier sitio, viene de esos entornos corporativos, ¿no? Bien, el catastrofismo rompe la racionalidad, estamos otra vez en el posmodernismo, rompe la racionalidad de la defensa del medio ambiente y justifica cualquier barbaridad para salvar el planeta. Como es para salvar el planeta, todo está justificado. Y unos nos dicen, necesitamos una dictadura para salvar el planeta. Necesitamos bajar de 7.000 millones a 1.000 millones para salvar el planeta. Otros te dicen, pues como allá hace una semana en Alemania, ¿no? Hay que quitar las subvenciones para calefacción porque es malo para el clima. O hay que quitar las subvenciones a los agricultores porque es malo para el clima. Todo vale. Es que ahí ya no hay razón. Se acepta ese criterio de que es para salvar el planeta. Bueno, origen corporativo ya lo hemos dicho. Punto clave, años 70. Se crea el Club de Roma, ya lo hemos dicho, por estos neonazis del WWF más la Fundación Rockefeller. Muy interesante que nos dicen, el mundo va al desastre climático. ¿Por qué? Y nos dan 3 razones. Desaparición de la capa de ozono, pico y agotamiento del petróleo en 20 años, lluvia ácida. De la capa de ozono ya no hay algo. Esto iba a ser un desastre para los años 90. El petróleo no se agotó en 20 años, ¿no? Ni todavía se ha agotado. La lluvia ácida ya sabéis que era. Decían que como consecuencia de los vertidos químicos nos estábamos quedando sin bosques, ¿no? Bueno, luego se demostró que ahí había un error analítico y que eso no estaba pasando, ¿no? Pero bueno, es igual. Llegan los años 90, no se han cumplido las previsiones, es lo mismo. Aparecen nuevas catástrofes y esta yo creo que es una clave interpretativa, porque detrás de todo esto hay una cuestión difícil, vamos a decir. Nosotros siempre decimos que cuando nos encontramos con temas en los que unos científicos dicen una cosa y otros otra, los que no somos científicos tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Pues a veces de forma intuitiva o qué es lo que me suena mejor, pero claro, como analista no puedes hacer eso. Pero aquí sí tenemos referencias de contexto muy claras. Es que objetivos corporativos clarísimos para impulsar todo esto y lo de que viene luego. Si nos lo dicen una vez y nos lo vuelven a decir otra vez, no se cumplen las misiones y no se vuelven a cumplir, no se vuelven a cumplir y nos inventan razones nuevas para seguir estando alarmados por esa catástrofe climática, pues desde luego hay razones más que sobradas para desconfiar, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el año 72, tenemos 10 años para detener la catástrofe, nos decían en las Naciones Unidas, ¿no? En el año 82, para el año 2000, una catástrofe ambiental tan irreversible como un holocausto nuclear. John Kerry en el año 2009, en 5 años tendremos el primer verano sin hielo en el Ártico. John Kerry ya sabéis que no es cualquiera, es el responsable de política climática en Estados Unidos en este momento. O Greta Thunberg, hace 5 años el mundo iba a terminar este año, ¿no? Bueno, se está hablando a cuenta de esto de ecofascismo, ¿no? Ecofascismo porque con este concepto de salvar el planeta, las razones ecológicas pueden servir para cualquier cosa. Y de hecho se están utilizando para cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, para saber si esto es o no exagerado, pues aquí tenemos unas declaraciones del Deutsche Bank, ¿no? Será necesario un cierto grado de dictadura. Si la gente no hace lo que tiene que hacer, pues vamos a necesitar una dictadura, porque claro, no es para salvar el planeta, ¿no? Bueno, este no es tampoco una persona cualquiera. Uno de los autores de este libro del año 72, Los límites del crecimiento, las previsiones, ya hemos dicho, no se cumplieron, pero es igual. Este hombre, que es un autor clave en ese libro, Meadows, sigue diciendo lo mismo, que hay que hacer lo mismo. Ahora son otras razones, pero es igual, ¿no?
Pues el planeta puede soportar algo como 1.000 millones de personas, quizás 2.000, ahora tenemos 7.000, o sea que tenemos que volver a bajar. Este es uno de los líderes mediáticos de Estados Unidos, habréis oído hablar de él. Hay que estabilizar la población, hay demasiada gente, por eso tenemos el calentamiento global. Para detener el cambio climático o revertirlo, antes hay que estabilizar la población y preferiblemente reducir la población hasta alrededor de 2.000 o 2.500 millones, ahora tenemos 7.000 millones. Bueno, objetivos de todo esto. Bueno, los económicos son muy claros. Los recursos públicos que se están utilizando para estos programas son inmensos y los ingresos que las corporaciones que invierten en esos programas están obteniendo son impresionantes, ¿no? Políticos. Bueno, control creciente de la población y de la economía, porque estos argumentos, ya lo hemos visto, sirven para cualquier cosa, ¿no? Bueno, en este momento se está hablando de esa extraña aceleración en los programas de descarbonización, justo cuando más problemas energéticos tenemos. Pero bueno, ahí se habla de que si hay razones geopolíticas detrás o no. Pero bueno, el tema de las minorías sexuales, bueno, rápidamente. Aquí tenemos razones objetivas para que esto esté sobre la mesa. Pues bueno, seguramente estamos hablando de colectivos que necesitaban que se respetaran sus derechos, ¿no? Que se les respetara a ellos, ¿no? Pero claro, una cosa es respetar los derechos y otra cosa es utilizar, manipular esa problemática de esas minorías para distorsionar la dialéctica social o quizás para otros fines, como han dicho algunos, de relacionarlos con esa manipulación general del impulso del antinatalismo o de ese objetivo general de contención o reducción de la población, ¿no? Bueno, este es un tema, ya hemos dicho, que está en los últimos años encima de la mesa. No sabemos, no tenemos constancia de que se haya aplicado, pero se está hablando de él constantemente, ¿no? El origen es ese concepto del superhombre de Nietzsche, que ha servido a distintas ideologías, ¿no? El nazismo lo interpretó como selección biológica, ahora se está hablando como el hombre-máquina, a través de la fusión entre hombre y máquina, hombre y software, hombre y bio no sé qué, pues vamos a conseguir superhombres. Bueno, también origen en la eugenesia, y no voy a entrar, venga. Ese transhumanismo supera en radicalidad al nazismo. Bueno, el ideólogo fundamental del transhumanismo en este momento está siendo Harari, pero Harari, que está siendo promovido en todas partes, no es tampoco un ideólogo de la universidad que ande por su cuenta, ¿no? Es un ideólogo fundamental de las grandes corporaciones y en concreto del Foro Económico Mundial, que representa a las 1000 corporaciones occidentales más importantes, ¿no? Bueno, no es solo el Foro Económico Mundial, las grandes corporaciones están apoyando a este tipo de gente. Ahí tenéis un cartel del BBVA y este que está ahí es Harari, ¿eh? ¿Vale? Bueno, cosas que ha dicho este hombre. La gran pregunta política y económica del siglo XXI será: ¿para qué necesitamos a la gente? ¿O para qué necesitamos tanta gente? Entonces, conceptualmente, ¿cómo se sitúan ellos, ¿no? Pues claro, cuando la pregunta tiene que ser ¿qué es lo que necesita la gente? ¿No? Depende de dónde te coloques tú, claro. Bueno, también, por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres, ¿no? Harari es el promotor del transhumanismo para los ricos, se ha dicho, ¿no? Los ricos se convertirán en superhombres, dejarán de ser humanos. Bueno, esto es un comentario que hace sobre el COVID, en la misma línea. Las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Bueno, sí, evidentemente, sí se les deja. Bueno. Bueno, aquí no me voy a detener mucho en la explicación socioeconómica es compatible, porque muchas veces se dice, bueno, pero es que las grandes corporaciones al final lo que piensan es en el dinero, en los beneficios, no en todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto en economía está muy analizado, esto no es así, porque incluso en los pequeños empresarios o en todos nosotros, cuando empezamos a trabajar profesionalmente, nuestro primer objetivo es estrictamente de consumo, es satisfacer las necesidades básicas. Cuando superamos las necesidades básicas, pensamos pues, en ahorrar para las necesidades futuras, en otro tipo de necesidades menos básicas, pero cuando ya llegamos a un cierto nivel, ¿para qué queremos seguir ganando dinero? ¿Para qué queremos tener más riqueza? Pues hay dos objetivos. Uno, imagen, y otro, poder. Y eso, a partir de las rentas medias altas, está perfectamente identificado. Claro, si estamos hablando de billonarios que no saben en qué gastar, no, su objetivo, incluso con los beneficios,
no es consumir más, es poder y en algunos casos imagen, pero fundamentalmente poder. ¿Y qué es poder para ellos? Es influir en el entorno. Por eso crean fundaciones que se dedican a influir en el entorno en función de lo que ellos creen que tiene que ser ese entorno, ¿no? O sea que ese concepto de influir en el entorno está implícito en la personalidad de los visionarios. Bien. Bueno, y la relación entre objetivos económicos y objetivos y estrategias socioculturales, ya lo hemos visto, es constante durante estos 40 años, ¿no? Entre todo lo que ha sido el neoliberalismo y estos movimientos socioculturales. Por supuesto, disposición de mano de obra barata, todo esto, lógicamente. Pero bueno. Esto es muy importante también, este concepto, porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en movimientos sociales o políticos, bueno, de pronto se ha puesto de moda esto, joder, parece un poco raro, pero como se ha puesto de moda, la gente, pues nosotros también, ¿no? Y además, si queremos ir a las elecciones, pues tenemos que aparentar que también nos adaptamos a esto. Pero ojo, que no son modas sociales, son manipulaciones corporativas que empiezan por los medios, empiezan por la industria cultural, por el cine, por la televisión y luego se trasladan a la sociedad. Y el decalaje año por año, esto está estudiado en todas las corrientes posmodernas, es clarísimo. Corporaciones, industria cultural, medios de comunicación, años después sociedad, y claro, los movimientos sociales políticos se van, dicen ellos, adaptándose a las modas sociales, pero en realidad haciendo eso, lo que están haciendo es ponerse al servicio de esos intereses corporativos. Bueno. Pero ¿quién está detrás de esos intereses corporativos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos explicar rápidamente. Ha habido un cambio muy importante en el capitalismo en los últimos años, porque antes hablábamos de los intereses de los bancos, los intereses de las eléctricas, etc. Y en los últimos años, detrás de todas, prácticamente todas las multinacionales, hay unas entidades financieras que son gestores de activos, se les llama, gestores de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etc. Habréis oído hablar de ellas seguramente. Estas entidades tienen en prácticamente todas las multinacionales entre un 5 o un 10%. Al principio decían que solo vigilaban la rentabilidad financiera, pero han entrado cada vez más en temas culturales, estratégicos, designación de personas, etc. Este es un cambio fundamental, porque aquí nos encontramos, por ejemplo, un dato muy interesante, con que hace un par de años en Estados Unidos varios estados y inversores lanzaron un procedimiento judicial contra BlackRock, Vanguard, etc., acusándoles de no gestionar sus fondos con objetivos financieros, sino con objetivos ideológicos. Entonces, cuando muchas veces vemos cómo todas, a través de la publicidad, por ejemplo, todas las grandes empresas se están moviendo a la vez con una moda de estas aparentemente nueva, ¿no? Pues una de las razones muy importantes es las instrucciones que reciben de estos fondos de inversión. Bien. Bueno, esto es lo que hemos comentado, BlackRock, Vanguard, etc. ¿Cuáles son esos núcleos corporativos? Hemos hablado del Foro Económico Mundial, muy importante, ha tenido un papel muy importante en todo esto, ¿no? Que agrupa a 1000 grandes corporaciones occidentales. Hay algunas organizaciones que expresamente se están dedicando a impulsar estos movimientos, como la Coalición para el Capitalismo Inclusivo, Consejo para el Capitalismo Inclusivo con el Vaticano, un nombre extraño, pero bueno. Bueno, no me voy a detener ahí en la Agenda 2030, pero bueno. Son estas organizaciones que hemos comentado, también como inversores en buena parte, las familias reales europeas tienen un peso muy importante. Hemos hablado de ese Club 1001 como financiador y los grandes grupos empresariales, por supuesto. En Estados Unidos, claramente el grupo Rockefeller, el grupo Ford, etc. Bien, muy importante. Todo lo que hemos hablado ha sido de Occidente y del modelo dominante en Occidente, pero todo esto está cambiando y está cambiando muy rápidamente por los modelos emergentes que nos están diciendo que todo esto va a estallar probablemente dentro de muy pocos años. Bueno, primero tenemos las estrategias anticorporativas en los países emergentes y luego tenemos lo que podemos llamar, según las opiniones de cada uno, utilizamos distintos nombres. Nos dicen movimientos antioligárquicos o populistas, si queréis, en Occidente, nacionalismo conservador sobre todo,
ahora también un naciente populismo de izquierda, ¿no?, en algunos países. Bueno, en el mundo emergente tenemos las estrategias anticorporativas que se ponen en marcha en la Rusia de Putin desde el año 2000 y no en China, sino en la China de Xi Jinping en concreto desde el año 2012. Bueno, y eso lo ha arrastrado a lo que ahora se llama los BRICS, BRICS Plus, y en general a los países emergentes y en buena parte a los países en desarrollo en su conjunto, ¿no? Con lo cual vemos cómo el mundo, al final, estos valores están siendo los valores dominantes en Occidente frente a los países emergentes y en desarrollo que los cuestionan. Y como consecuencia del choque geopolítico, esto va a estallar muy rápidamente, ¿no? Bien. El mundo emergente rechaza los valores posmodernos de forma cada vez más rotunda. Hasta hace muy poco pues disimulaban un poco, se reían de nosotros, se siguen riendo de nosotros, que si el catastrofismo climático, el posmofeminismo, la risa en estos países sobre lo que hacen, sobre todo los europeos, es constante, pero ahora el rechazo expreso es cada vez más rotundo, ¿no? Bueno, está surgiendo, ya hemos dicho, ya habréis oído hablar de esto, movimientos populistas de izquierda o conservadores de izquierda, dicen algunos, en distintos países, ¿no? Una expresión podría ser el movimiento de Robert Kennedy en Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata de Eslovaquia, que está ahora en el gobierno, o el movimiento de Sarah Wagenknecht en Alemania, ¿no? Son grupos que, desde lo que se considera la izquierda, pues están teniendo un peso importante en sus respectivos países, también posicionándose en contra de las corrientes posmodernas culturales que hemos dicho. Bien. Esto es importante, cara al futuro. Estamos ante una reacción de lo que se llama reacción anti-woke, o que le llaman al posmodernismo cultural, si queréis, la están llamando así en Estados Unidos. Entonces, esa reacción anti-woke, en buena parte de grupos conservadores populistas, es una reacción, digamos, correcta, fiable o no. Pues yo creo que hay que estudiar caso por caso. Hay que ser muy prudentes porque ya hemos dicho que detrás de todas estas corrientes siempre hay cuestiones objetivas y muchas veces derechos humanos que hay que tener en cuenta y hay que respetar. Entonces, muchas veces, como han llegado a un ridículo tal, es muy fácil aprovechar esto por parte de cualquier fuerza política para ridiculizarlos y también, en base a argumentos emotivos, pues ridiculizarlos y sacarlos. Y muchas veces manejados por los mismos que han impulsado los movimientos corporativos, que evidentemente se dan cuenta de que eso es algo que en cualquier momento puede estallar y dicen, ojo, a mí me interesa también controlar las oposiciones. Entonces, bueno, eso no quiere decir que haya que desconfiar de todo, hay que estar abierto a unas y otras opciones, a unas y otras propuestas, pero sí tener en cuenta en cada una de esas reacciones anti-woke, si se están cuestionando solo estrategias culturales o se tienen en cuenta también esos factores socioeconómicos clave, porque si se olvidan, por ejemplo, lo hemos hecho con la migración, ¿no? Si es esa reacción que solo está mirando a que nos están invadiendo estos de las pateras o echando la culpa sobre la delincuencia, sobre estos emigrantes que son, que no son, y se olvidan y no dicen nada de ese 95% que es la explotación laboral, pues a mí me resulta muy sospechoso de que si realmente quieren, realmente están abordando de forma honrada el problema, ¿no? Pero bueno, igual que eso podemos hablar de otros ámbitos, ¿no? Bueno, en definitiva, por todo esto, nuestra opinión, los que creíamos que iban a ser los valores del siglo XXI no van a serlo, y esto va a estallar en nuestra opinión muy rápidamente. Bueno, ¿cuándo? Pues yo creo que hay una variable clave que es qué va a pasar con ese choque geopolítico. ¿Cuándo estalla del todo? Si va a haber o no una guerra mundial, si termina en tablas o hay un bloque que gana sobre el otro, ¿no? Pero lo previsible es que, en nuestra opinión, que se produzca, me voy ya rápidamente a este cuadro, ya hay un cuestionamiento ciudadano progresivo que no solo son esos movimientos populistas, sino que de todas estas cosas se está empezando a hablar cada vez más en círculos concretos, pero el cambio de hace 2 o 3 años ahora se nota, es palpable, ¿no?
En los medios, nosotros pensamos que esto va a saltar de forma amplia en un par de años a los medios de comunicación. El cuestionamiento del neoliberalismo en el ámbito socioeconómico, por otras razones, de que las propias corporaciones ya lo están poniendo en cuestión, pensamos que vendrá rápidamente, en ese plazo de 2 años probablemente. En 5 años nos enfrentaremos probablemente a un cuestionamiento general del feminismo y de la manipulación de minorías sexuales. Y calculamos que entre 8 y 10 años a un cuestionamiento general del catastrofismo climático y de la explotación masiva de migrantes. ¿Por qué esa diferenciación? Porque estos dos ámbitos están más directamente ligados con intereses corporativos económicos muy directos. Entonces esto seguramente retrasará algo más el proceso. Esto podríamos explicarlo un poco más, pero nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? ¿Qué hacer ante lo que nos viene? Bueno, depende de qué estemos hablando, si a nivel personal o a nivel de un grupo político, evidentemente es distinto, ¿no? A algunos grupos políticos les hemos dicho, si queréis evitar el desastre dentro de unos años, tenéis que cambiar de bando. Así de claro, tenéis que cambiar de bando. Vosotros veréis si podéis o no podéis, que muchos seguramente no podrán, pero se lo hemos dicho sí, claro. Personalmente, ¿qué podemos hacer? Informarnos, sobre todo aprender a diferenciar los intereses sociales reales y los intereses corporativos, ¿no? Identificar esos intereses corporativos detrás de los valores sociales, necesidad del análisis racional y prepararnos para ese contexto que va a ser probablemente muy cambiante en los próximos años. Bueno, nosotros hacemos un boletín casi diario. El que quiera recibirlo de una forma muy directa es a través de Telegram en esa dirección. Si no, nos podéis escribir a esa dirección de correo para que os enviemos el boletín o por correo electrónico o por WhatsApp, por ejemplo. Bien. Luego, al final, siempre nos preguntan, bueno, hay que hacer algo. Bueno, está muy bien, hay que hacer algo, pero nosotros no somos ni CAI Center, ¿no? No somos ni agentes políticos, ni agentes sociales, somos analistas y difusores de información, y nos van a decir, sí, pero hay que hacer algo. Bueno, hay que hacer algo, pero o los grupos que ya existen o que crearon grupos nuevos, pero nosotros no. Y nos van a decir, sí, pero hay que hacer algo. Y decir, hombre, ¿qué podemos hacer? Pues hablando con unos y con otros, una cosa muy modesta que podíamos hacer era, y que hemos empezado a poner en marcha, es un pequeño grupo para compartir información, sin ningún tipo de compromiso. Si alguno de vosotros, y hay aproximadamente 150 personas en ese grupo, es una cosa distinta del boletín. El que quiera el boletín, pide el boletín y punto, eso es casi diario, y esto es un grupo para compartir información que enviaremos sobre todo desde CAI Center, sin ningún tipo de compromiso de hacer nada. Si alguien quiere apuntarse, pues aquí tiene papel y bolígrafo, nombre y teléfono, o nombre y correo electrónico es suficiente. Os voy a dejar. Si alguno de la primera fila me cogéis el... Vale. Bueno, pues con esto hemos terminado. Os dejo, por si alguien quiere apuntar la dirección del boletín, lo dejo ahí. Pues, gracias.